En la parte final del debate de los precandidatos de la oposición, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, le envió un mensaje directo al presidente Hugo Chávez. Le anunció que el próximo 21 de noviembre presentará un completo dossier sobre lo que en su concepto serían crímenes de lesa humanidad que el gobierno bolivariano ha cometido contra su propio pueblo. Permíteme que yo me dirija a un venezolano muy especial, a Hugo Chávez. Te quiero comunicar que el 21 de noviembre, soy un hombre de palabra, presentaré ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional en La Haya la denuncia que contiene y documentada los crímenes de lesa humanidad que has cometido en contra de tantos venezolanos, por los delitos que has cometido con tanta gente buena. El final de todos los que abusan de sus pueblos es esa ciudad llamada La Haya, que tiene una Corte Penal Internacional. No es retaliación, no es venganza, es justicia. Muy bien, saludamos a esta hora al protagonista de esta noticia, el señor Diego Arria, el ex precandidato presidencial de la oposición en Venezuela. Doctor Arria, gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Le quisiera preguntar cómo le pareció el debate, cómo se sintió rodeado con sus 4 contendores. Me sentí muy complacido por mi país. Creo que fue una demostración a todos los venezolanos de que la oposición está unida, es fraterna, de que hay distintas opciones. Es un contraste brutal con la realidad del régimen actual, donde solamente hay una sola persona que los controla. Yo creo que fue una demostración a nuestro país y al mundo. Yo me sentí muy complacido, muy honrado de estar con estos compañeros. Precandidato Diego Arria, quiero preguntarle sobre esa demanda que usted anunció que se va o la va a instalar usted el próximo 21 de noviembre contra el presidente Hugo Chávez. ¿De qué se trata esta demanda? Desde hace como unos 16 meses yo le dije al presidente Chávez que como él tenía secuestrado todos los poderes en nuestro país, de que la única manera de poderlo procesar a él sería ante la Corte Penal Internacional, y le dije, mire, yo lo espero a usted en La Haya. Efectivamente, 15 meses después hemos estado trabajando, documentando todos los delitos que he venido acumulando en violaciones, no solo de derechos humanos, sino delitos realmente de lesa humanidad que viene acumulando el jefe del Estado venezolano. Él es, como yo le llamo, el triple coronado de las violaciones de los derechos humanos, y ahora hemos podido acumular, documentar las violaciones que él ha hecho, delitos de lesa humanidad contra miles de venezolanos. Y durante este tiempo hemos venido documentando esa denuncia, que es justamente la que yo voy a presentar al fiscal de la Corte Penal en La Haya el 21 de noviembre a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana el 21 de noviembre, pero ¿por qué no nos adelanta qué clase de delitos habría cometido el presidente Hugo Chávez que atenten con la humanidad? Bueno, el Estatuto de Roma tiene 4 tipos de delitos. Uno es unos crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. ¿Qué se incluye en esto? Todo lo que significa una política de Estado sistemática de violar, atropellar, saquear a un grupo específico de la población o grupos específicos de la población. En Venezuela este ha sido el caso, él lo ha hecho con miles de personas y esto lo que hemos hecho es documentarlo. Yo no quiero precisar más porque sería una inelegancia que yo diera detalles de la demanda antes de presentarlo al fiscal, pero desde La Haya, el 21 al mediodía, yo daré una rueda de prensa internacional y regreso a Venezuela el día siguiente y haré otra rueda de prensa donde vamos a circular e incluso a montar en una página web para que el mundo se entere la dimensión, la profundidad, la extensión de los delitos que ha cometido el señor Chávez. Por cierto, es una acusación de tipo personal a él, como corresponde de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y por supuesto señala quiénes son sus principales colaboradores civiles y militares que le han permitido ejecutar todos estos desmanes. Sí, esta acusación personal que usted va a interponer contra el presidente Hugo Chávez tiene que ver con vínculos que tendría el gobierno de Venezuela, como usted lo ha dicho en diferentes oportunidades, con el narcotráfico. Incluye. Venezuela está convirtiéndose lamentablemente en un narcoestado emergente. Esto ha sido denunciado internacionalmente por toda clase de grupos de análisis y yo lo he repetido y he dicho la peligrosísima relación que hay entre sectores de la Fuerza Armada Venezolana, de la Guardia Nacional, de sectores de inteligencia vinculados no solamente a grupos narcoterroristas, sino también a mafias de la droga que habitan en Venezuela, hacen vida en Venezuela,
bajo la indiferencia, en algunos casos complicidad de algunos sectores de las fuerzas de seguridad del Estado. Entendemos, señor Arria, que usted quiere dar a conocer esto, pues esa fecha que usted dio ayer, el día lunes, el 21 de noviembre, va a dar a conocer esta denuncia en la Corte Penal Internacional. Pero hablemos de las pruebas. ¿Usted va suficientemente consolidado en el tema de pruebas? ¿Tiene testimonios que van a hacer o que van a corroborar todas las denuncias que usted está dando a conocer? Sí, efectivamente. El grupo de abogados que ha estado manejando esto y además ha estado consultando con abogados internacionales, profesores universitarios que lo han hecho pro bono público, solamente los anexos de la denuncia tienen más de 600 páginas. Hay como 30 horas de video. En este caso es interesante destacar, yo le dije una vez a Chávez que él era su peor enemigo y que él sería el testigo más importante en su contra. ¿Y por qué le decía eso? Lo decía porque él ha hablado, ha dicho y ha escrito todo esto en los medios de comunicación. Va a freír a los venezolanos, va a hacer tal cosa. Su lenguaje, sus declaraciones, tenemos más de 30 horas específicas de párrafos de las barbaridades que el jefe del Estado ha dicho contra sus propios compatriotas. De hecho, convirtiéndose para mí en el primer enemigo de los venezolanos y el primer enemigo del país, porque yo nunca me imaginé, después de estar yo cooperando en la solución de problemas de otros países en las Naciones Unidas, que un día en mi país se presentaría la circunstancia que un hombre fuese a dejar el nombre de Venezuela de esta manera. Señor Diego Arria, entre esas denuncias que usted va a dar a conocer, ¿tiene que ver algo las FARC o grupos terroristas que tengan algún vínculo directo con el gobierno de Hugo Chávez? Sí, pero no es la parte central, pero sí forman parte. Hay la afiliación, sobre todo de jerarcas militares y civiles involucrados con ellos, pero no es la parte central de la denuncia. La parte central de la denuncia está dirigida fundamentalmente a esos grupos de la población que él ha abusado en operaciones de asalto, pillaje, robo, escarnio, humillación, lo que se llama deshumanización de venezolanos. Es realmente una acumulación que cuando yo la revele dará una idea al mundo de la dimensión, profundidad del tipo de delitos que se vienen cometiendo en Venezuela en los últimos años ante la indiferencia de la comunidad mundial. Yo creo que ahora esto va a ser una contribución que los que hemos venido trabajando en esto le demostremos al mundo de qué se trata, qué país vivimos y de qué manera se vienen abusando los derechos de los venezolanos. Bueno, doctor Arria, hablemos un poco entonces de ese debate, porque creo que ya del tema de la demanda hasta ahí vamos a llegar y la conoceremos en su profundidad el 21 de noviembre. Pero entonces hablemos de ese debate, o por lo menos de esa exposición de sus compañeros que tuvieron de cara a su país. ¿Se sintió bien rodeado? ¿Siente que hay buenos candidatos, hay buenos contrincantes para que gane el mejor y se enfrente al presidente Chávez? Yo creo que cualquiera de mis compañeros, todos los 5, son opciones excepcionalmente superiores al señor Chávez. Eso no tengo la menor duda. Yo me dediqué, yo tengo tal vez una visión, tal vez un poco distinta de algunos de los que participaron en el debate, porque en Venezuela no estamos viviendo una fiesta electoral. Y yo he dicho que no me prestaré nunca a dar la imagen de que tenemos ante nosotros un torneo electoral en un país democrático. No es Alemania, ni Colombia, ni Costa Rica, donde esto se está celebrando, sino en un país que ha sido ocupado en los espacios civiles por los militares, autoritario, su jefe de Estado, abusador de los derechos, y que todos los días van restringiendo los derechos y los espacios de libertad de todos nosotros. O sea, no es un escenario natural. Y en Venezuela nosotros no estamos enfrentados al señor Hugo Chávez, estamos enfrentados a 60.000 cubanos, a 125.000 milicianos, a grupos armados bajo el amparo del Estado que harán muy difícil el tránsito electoral venezolano. Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos de que no vamos a una fiesta electoral, vamos realmente a una confrontación electoral donde tenemos que organizarnos muy bien para que no se nos escamotee, no se nos robe lo que para mí será una victoria muy significativa nuestra. ¿Qué tan sano fue para su país, doctor Arria, para despedirlo? ¿Qué tan sano fue para su país el hecho, por lo menos sí, de celebrar este debate público de los 5 precandidatos de la oposición que se mostraron ante su país y ante su pueblo con sus diferentes ideas y posiciones ante estos comicios electorales que ya se avecinan?
Yo creo que fue una magnífica contribución al país. Primero, de dar una sensación de unidad, incluso de fraternidad, de que hay opciones, hay distintas. Realmente no fue un debate, fue más como yo diría un foro o una rueda de prensa. Tal vez, pero vienen en el futuro otros debates. Yo creo que los venezolanos, debemos darle a los venezolanos, a nuestros compatriotas, la oportunidad de reflexionar, de contrastar y que después de reflexiones puedan decidir cuál es la persona más adecuada para el momento más peligroso que nuestro país ha tenido, que yo recuerde, tal vez en 100 años. Es una situación en la cual Venezuela está a punto, o aquí estamos, o rescatamos el país, sus libertades, o perdemos el país. Es tan sencillo y al mismo tiempo es tan grave como eso. O sea, esto no es un torneo floral, estamos enfrentados a un enemigo muy poderoso, aliado a intereses muy poderosos externos, que distan mucho de ser libres o democráticos, como es el caso de Cuba, que mantiene un tutelaje sobre las Fuerzas Armadas venezolanas, sobre los servicios de inteligencia, que han hecho de Venezuela, lamentablemente, el país menos soberano de América Latina. Precandidato de la oposición, señor Diego Arria, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información sobre estos precandidatos de la oposición en Venezuela.